se ven. Vamos a esperar a que carguen bien. Muy bien, vamos a comenzar entonces visualizando esto. Vamos a empezar a definir qué es psicoterapia y bueno, aquí vamos a ver una definición que nos maneja el libro que yo había anexado ahí con ustedes, el de Oblitas, donde nos dice que la psicoterapia es un proceso, va a ser un proceso terapéutico que principalmente tiene la finalidad de ayudar en un problema concreto que esté ocasionando en el paciente o en el consultante un malestar o bien algún tipo de trastorno. A partir de esto, cuando el paciente llega a la consulta, en ese momento empieza el proceso terapéutico, lo que vamos a conocer o a definir como psicoterapia, y se va a comenzar a dar la relación terapéutica entre paciente y el psicoterapeuta. Aquí tenemos algunas características que tenemos nosotros desde el primer momento que ir buscando y que conforme vayamos teniendo más práctica vamos a ir desarrollando. Pero pues bueno, dentro de lo primero que tenemos nosotros que analizar y que observar en el paciente, tiene que ser la manera en cómo vamos a evaluar. Aquí nos maneja la parte de diagnosticar, pero recordemos que los transpersonales no elaboramos como tal diagnósticos. Eso no significa que no vamos a tomar en cuenta el proceso para la elaboración de un diagnóstico. Sabemos que para hacer un diagnóstico debemos de hacer de manera previa una evaluación. Esa evaluación nosotros sí la hacemos. Nosotros tenemos una entrevista clínica específica. Esa entrevista clínica ustedes la pueden encontrar al final del libro de Psicoterapia Transpersonal Integrativa del doctor Paulo Scott. Es un libro azul donde vienen ahí unos muñequitos como haciendo alusión a la evolución. Y ahí hasta el final viene la entrevista clínica que el transpersonal maneja. No es lo mismo la manera en cómo nosotros evaluamos a cómo van a evaluar otras psicoterapias. Nosotros sí aplicamos una entrevista clínica, pero como ya se los comentaba en la clase anterior, la entrevista que nosotros vamos a realizar va más enfocada en detectar los significados de los acontecimientos de vida que el paciente tiene. Recordemos, y ahorita haciendo la comparación, haciendo el contraste con el psicoanálisis, que es lo primero que nos toca ver, el psicoanálisis, la intención que tiene es analizar, generar un análisis de la persona. Por eso es que todas sus técnicas psicoterapéuticas van enfocadas hacia el análisis, y por eso es que se llama así, psicoanálisis. A diferencia de nosotros, lo que nosotros vamos a hacer es significar. Nosotros no vamos a analizar las situaciones de vida del paciente. Un acontecimiento de la infancia del paciente nosotros no lo vamos a analizar. El psicoanalista lo que hace es interpretar. El psicoanálisis interpreta, va a dar una interpretación a los acontecimientos que el mismo paciente vaya narrando. Nosotros no interpretamos, nosotros significamos. Entonces, por ejemplo, en un paciente que llega con nosotros y nos empieza a relatar un acontecimiento de vida durante la infancia, el psicoanalista lo que haría sería interpretar ese acontecimiento de vida que se dio durante la infancia. Nosotros lo que vamos a hacer es darle un significado, pero recordemos que el psicoterapeuta no es el que le da el significado. El que le va a dar el significado es
el paciente, porque si no nosotros ya estaríamos ahí entrando en un error y en un concepto que manejan los psicoanalistas, que sería la proyección. Entonces, no diagnosticamos, sí hacemos un proceso de evaluación, damos un tratamiento que va a ser todo el proceso terapéutico y trabajamos con un elemento clave que se llama el objetivo terapéutico o el objetivo principal dentro de la psicoterapia. Ese objetivo nosotros debemos de establecerlo desde las primeras sesiones, desde la primera, segunda sesión que nosotros ya elaboramos nuestra entrevista clínica. Debemos de saber cuál va a ser el objetivo para todo el proceso psicoterapéutico. A diferencia de otras psicoterapias como es el psicoanálisis, que el psicoanálisis se va mucho hacia la infancia, porque el mismo Freud decía que infancia era equivalente a destino. Nosotros no lo vamos a hacer de esa manera. Nuestro objetivo psicoterapéutico va a ir muy enfocado en la conexión de los acontecimientos de vida que el paciente llega o que el paciente tiene con las interconexiones que está generando. Entonces eso es lo que nosotros hacemos a diferencia de otras psicoterapias. Permítanme tantito porque alguien está ingresando a la sesión. Nada más que no lo puedo ingresar. Listo. Bueno, entonces eso debe de quedarnos claro, la manera en cómo nosotros significamos las cosas y no las interpretamos. Posteriormente esto lo debemos hacer en un breve tiempo, no debemos tardarnos tanto en hacer una evaluación y en comenzar a trabajar. Nuestro método se ajusta a que desde la primera sesión nosotros ya estamos trabajando con él, con el paciente, ya desde el momento en el que vamos a historias pasadas de vida, ya estamos trabajando en base al objetivo terapéutico que nosotros ya estipulamos desde un primer momento. Entonces debe ser en breve tiempo y debemos siempre de mantener una buena relación con nuestro paciente. Y pues bueno, aquí ya entra lo esencial que nosotros conocemos como el rapport, hacer una buena química, una buena empatía. Profesor Alfredo, dime. Perdón, gracias. La parte del objetivo de la terapia, ahí me confundió ahorita lo que dijo. ¿Esta la pone el cliente? O sea, ¿la pone el paciente? ¿O la ponemos nosotros? El paciente. No, el objetivo lo pone el psicoterapeuta. El paciente lo que pone es el significado de los acontecimientos que él te relate, que son dos cosas totalmente diferentes, ¿no? Okay. Por ejemplo, si yo te empiezo a escuchar como paciente, tú obviamente como paciente vas a llegar con algún problema en particular. Ese problema yo como psicoterapeuta voy a comenzar a escucharlo y de ese problema me vas a comenzar a contar el problema en general, ¿no? Supongamos algo que te ocurrió durante el trabajo. Lo que nosotros vamos a hacer dentro de las preguntas eficaces es pedirle al paciente que te diga cuál es el significado que el paciente le da a esos acontecimientos. Por ejemplo, si te corrieron del trabajo, no nos interesa a nosotros cómo fue que sucedió, no nos interesa hacer una interpretación de eso. Lo que nos interesaría sería saber cuál es el significado que tú le das a ese evento, qué significa para ti que te hayan corrido. En base a eso lo va a dar el paciente, el significado. Pero en base a eso nosotros vamos a hacer un objetivo psicoterapéutico. Desde el inicio nosotros debemos de tener un objetivo con el paciente y ese objetivo debe de ir enfocado a lo que nosotros veamos en el paciente, a la lectura del cuerpo, del rostro, a la misma lectura de la narrativa que tiene el paciente. Y un ejemplo claro aquí del objetivo es que
el paciente puede llegar por ese problema, porque lo despidieron del trabajo y a raíz de eso no duerme, tiene insomnio, empieza a sentirse cada vez más ansioso, más estresado. Lo que otros psicoterapeutas harían sería centrarse únicamente en ese problema, en aliviar ese problema. Ese sería el objetivo de psicoterapia, de muchas psicoterapias que existen. Para nosotros es algo diferente. Nosotros debemos de ver este acontecimiento como un disparo. Este acontecimiento está detonando esas sensaciones, esas emociones, porque están conectadas con otros acontecimientos de vida, que es ahí donde entraría el primer postulado, ¿no? Lo que se conecta junto, se dispara junto. Entonces, esta emoción, por ejemplo, el que te hayan corrido el trabajo tal vez te ocasionó enojo, hay ira en ti. Hay que ver ese enojo con qué se está conectando, y dentro de esos acontecimientos de vida podemos, por ejemplo, darnos cuenta que el paciente siente enojo debido a que en algún momento de su vida, cuando era niño, la mamá lo regañaba mucho, y el regaño que recibía de la mamá es muy similar a lo que ocurrió cuando su jefe lo despidió del trabajo. Entonces, es lo que nosotros hacemos, ver con qué acontecimientos está conectado este disparo, porque el paciente llega con un síntoma, pero el síntoma no es la enfermedad, y eso es lo que nosotros debemos de estipular en el objetivo de psicoterapia. Nuestro objetivo no sería quitarle el insomnio, quitarle el estrés porque lo corrieron. El objetivo tal vez sería sanar la relación que tuvo con la mamá, ¿no? Entonces a eso me refiero con el objetivo de psicoterapia para nosotros. Y bien, posteriormente tenemos aquí que para el terapeuta van a existir algunas variables que van a influir en el proceso de psicoterapia. Ahorita vamos a analizar cuáles son las variables que influyen en el terapeuta y las variables que también influyen en el cliente, y que cada una de estas son muy importantes porque de ello depende las técnicas que nosotros vamos a utilizar, e incluso saber hasta dónde nos va a permitir que con el paciente podamos llegar, o incluso también nosotros mismos saber en qué podemos estarnos atorando y qué necesitamos mejorar. Entonces aquí tenemos otra definición del proceso terapéutico de psicoterapia, donde nos dice que es un proceso que hace referencia a un conjunto de fases que están implicadas en generar un tratamiento psicológico que abarca desde la consulta hasta la finalización del tratamiento. Esas son definiciones generales de psicoterapia. Entendemos a la psicoterapia como un proceso, pero para nosotros los transpersonales, la psicoterapia es algo totalmente... Bueno, tenemos una definición muy diferente a estas, y la definición de psicoterapia para nosotros es la siguiente. Nosotros la definimos como un arte. La psicoterapia es el arte de la sanación a través de la palabra. Esa definición la deben de tener muy, muy presente, porque es el cómo nosotros definimos este proceso psicoterapéutico. Entonces, para nosotros es un arte. El proceso de psicoterapia va a ser un arte de sanación, donde vamos a sanar al paciente, y en gran medida en esa relación que tenemos con el paciente, a la vez también nosotros nos vamos a sanar como psicoterapeutas, porque recordemos que también nosotros somos seres humanos y no lo somos todo, o no tenemos un desarrollo tan evolucionado en la parte de la espiritualidad. Estamos también en ese proceso. La única diferencia es que nosotros tenemos la preparación, tenemos los estudios indicados, y deberíamos de tener la práctica de ese desarrollo humano un poco más avanzada, a diferencia del paciente, porque nosotros cuando nosotros definimos a la psicoterapia como un arte, nosotros más que ser psicoterapeutas también nos estamos volviendo maestros de vida para el paciente.
más que ser un psicoterapeuta, hasta cierto punto nos volvemos guías que vamos a llevar hasta cierto punto a la par al paciente caminando, lo vamos a llevar avanzando, y en ese caminar nosotros también vamos a ir desarrollándonos espiritualmente. Entonces ahí, por eso es que nosotros lo definimos como un arte de sanación a través de la palabra, porque la palabra es nuestro mayor recurso que tenemos para ayudar al paciente. Entonces, ahorita más adelante vamos a ver algo de lo que hablamos la clase pasada, de los elementos que conforman una psicoterapia, y haciendo la comparación con el psicoanálisis vamos a ver que los cumplimos todos los elementos de psicoterapeutas. Entonces, así es como nosotros definimos en esencia la psicoterapia, como un arte de sanar a través de la palabra. Y así, de esta manera, llegamos a lo que les comentaba, a las variables y cualidades que debe de tener el cliente. Entonces, son variables que son importantes tomar en cuenta en cada cliente. Ahí tenemos la primera, nos habla del sexo. El sexo también va a depender mucho de qué tanto el paciente pueda abrirse con el terapeuta. También aquí entra el sexo del terapeuta. Va a haber mujeres que, por ejemplo, van a sentir más confianza con una mujer, o mujeres que van a sentir más confianza con un hombre. A eso hace referencia la parte del sexo, y por eso debemos también de tomarlo en cuenta. La edad también es un factor muy principal en el cliente. No es lo mismo trabajar con un niño de 8 o 10 años a trabajar con un adolescente de 15, 18 años, a trabajar con un adulto de 30, 40 años, o con un adulto mayor de 60, 70 años. La edad depende mucho a la hora también de analizar los códigos de creencia. Los códigos, ¿en dónde estarán más arraigados los códigos de creencia? ¿En un niño o en un adulto mayor? En un adulto mayor. En un adulto mayor. En un adulto mayor, evidentemente. Entonces, recordemos que nosotros trabajamos con esos códigos de creencia, y por eso depende también mucho la persona que estemos atendiendo. Más adelante, en la manera también se le llama la rudimentaria del terapeuta, la manera en cómo nos vamos a vestir, también influye mucho la edad. Los que trabajamos para instituciones públicas, algunas veces tenemos que usar bata. Entonces, muchas veces el tratar a un niño con bata no es lo más adecuado, pero tratar a un adulto con bata tal vez sí. Entonces ahí la edad también influye mucho. El nivel intelectual en el paciente hay que tenerlo también muy presente. A mí me ha tocado atender pacientes que no saben leer, que no saben escribir. Entonces, cuando tú les dejas, por ejemplo, un ejercicio donde tienen que leer o tienen que escribir, muchas veces el paciente se avergüenza, porque estos pacientes ya son adultos, ya pasan de los 30 años y no lo saben hacer. Entonces, muchas veces por la misma vergüenza no te lo dicen, y no hacen las cosas, evidentemente, ¿no? Entonces ahí tú debes de saber preguntar de manera respetuosa. Ahí sí debes de tener mucho cuidado, porque me ha tocado la mala experiencia de ver colegas que se llegan a burlar de personas o de pacientes que no saben leer o escribir. Entonces, pues evidentemente ahí ya entramos en aspectos éticos, ¿no? Que ya más que como psicoterapeuta debes de tendrías que tener como ser humano que eres. Entonces, no es lo mismo atender a una persona que no sabe leer o escribir a atender a una persona que tiene múltiples maestrías, licenciaturas o doctorados. El paciente cambia, es totalmente diferente. Las personas que son muy racionales, hay que saberlas trabajar de otro modo. No puedes trabajarlas a través de las sensaciones, porque les va a costar mucho trabajo. Nosotros, recordemos que nuestro método se llama psicoterapia transpersonal de la expresión emotiva y la imaginería, lo que significa que trabajamos mucho con la expresión emotiva y con un elemento muy fundamental que es la imaginería, y eso lo correlacionamos con un método psicoterapéutico
de antaño, que es la hipnosis. Nosotros mezclamos mucho lo que es la hipnosis con nuestra psicoterapia transpersonal. Entonces, la hipnosis requiere mucha sensibilidad en la parte de la imaginería. Cuando nosotros vamos a hacer hipnosis, el paciente, entre más susceptible a la hipnosis sea, va a entrar a trances más profundos, que es lo que nosotros buscamos. Los pacientes que son muy racionales, en un primer momento les cuesta trabajo entrar en trance. Entonces es ahí donde debemos de tener esa variable en cuenta, el nivel intelectual del paciente. Y obviamente para eso pues hay diversas técnicas, ¿no? Pero eso ya lo verán ustedes más adelante. El estado civil, no es lo mismo trabajar con una persona que ya lleva 3, 4, 5 divorcios, que los hay, una persona soltera, ¿no? Por ejemplo. Entonces, no, evidentemente no es lo mismo. No, ahí no decimos que la persona que ya lleva 5 divorcios tiene más experiencia que la persona que no se ha casado. Sería hasta prácticamente todo lo contrario, ¿no? Pero también debemos de tomar en cuenta eso, el grado de sinceridad que el paciente tiene. Eso debemos de saberlo observar en la lectura del cuerpo y rostro. Eso la misma experiencia nos lo va a ir dando. Hay pacientes que intentan engañarnos. Hay pacientes que, yo más que decir pacientes, yo englobaría a todas las personas en general, a nosotros también, porque en esta sociedad nos enseñan a mentir. En esta sociedad la mentira se premia. Desde que somos niños, si el niño dice la verdad de la travesura que hizo en la escuela, ¿qué le hacen los papás? ¿Lo felicitan o qué le hacen? Lo regañan. Lo regañan. Lo regañan, ¿no? Ajá. Y entre más neurótico el papá, se lo friega Así es. a golpes, a trancazos. Entonces, en esta sociedad es bien visto mentir. Por eso nos volvemos la mayoría mentirosos. Y todos en algún momento somos mentirosos. Unos más, otros menos, pero porque es normal, ¿no? Entonces los pacientes también llegan con ese nivel de mentira, con ese nivel de insinceridad. Y en ese proceso, muchas veces a los terapeutas nos quieren engañar, pero ya no es con el afán de engañarnos, sino ya se vuelve un patrón de conducta, se vuelve un hábito. Entonces, pues bueno, ahí los que se engañan son ellos solos, pero nosotros debemos de estar bien al pendiente de eso, no para decirle sus mentiras, no para decirle, en esto te estás equivocando, porque nosotros no señalamos, pero sí debemos de estar atentos para saber hasta qué punto el paciente puede avanzar o hasta qué punto nosotros debemos de guiarle para que se vuelva sincero consigo mismo. Entonces, por ejemplo, esto me recuerda a una paciente que tuve hace algunos meses, que, bueno, llegaba, su motivo de consulta era porque se había separado hace algunos meses de su pareja, de un matrimonio de 10, 12 años, y pues estaba mal. Entonces ella me comentaba que al final de las sesiones la persona que pasaba por ella era un primo, así me decía, era un primo. Entonces, pues bueno, a mí la verdad que no me interesa mucho, ¿no? Con quién se vaya o con quién no se vaya. Pero ya con el paso de las sesiones resulta ser que no era un primo, que era un amigo de su ex esposo de toda la vida, que siempre le tiró la onda. Y entonces, pues ya estaba saliendo con él, ¿no? Entonces, este ejemplo me recuerda a este punto porque, pues bueno, a mí, el engañarme a mí no sirve de nada, la que está engañando es ella. Entonces, así va a haber muchos pacientes y debemos de tener cuidado. Y el rol activo en el tratamiento, pues bueno, el paciente debe de cooperar con nosotros en este proceso de psicoterapia, porque si no coopera, pues las cosas no van a funcionar. Entonces, si tú le dejas al paciente de tarea leer un libro o hacer tal cosa, hacer tal ejercicio, el paciente lo tiene que hacer. Si no lo hace, significa que no está teniendo un rol activo en el tratamiento.
y en muchas ocasiones tenemos que hablar con el paciente y preguntarle qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces, a eso hace referencia el rol activo. Posteriormente tenemos... Sí, dime. Profesor, yo tengo una duda. En el rol activo, en el tratamiento, por ejemplo, se le manda que haga un signo de un color y todo al paciente y que regrese a la siguiente terapia para que veamos qué representa ese signo para el paciente. Si no lo hace, ¿habrá alguna palabra, algún ejercicio específico como para incentivarlo, para que se vea que eso es por su bien? O sea, que realmente estás acudiendo a mí porque tienes un problema y no te vas a sanar si no eres sincero y si no cooperas. ¿Habrá algo en específico, ejercicio, palabras, plática que se le pueda dar? Pues es que ahí ya depende mucho de la situación, depende mucho del paciente, depende mucho de cuántas veces el paciente ha fallado en algo. Porque, por ejemplo, a mí me ha pasado que un paciente no hace la tarea por carga de trabajo, porque no lo pudo hacer, que eso nosotros lo observamos desde otro panorama, ¿no? Cuando la persona quiere, lo hace. Entonces muchas veces se pueden tener como justificaciones, pero se le da el beneficio de la duda. Pero si ya es un paciente que van 3, 4, 5 sesiones que no hace lo que se le está pidiendo, entonces ahí lo que yo sugiero es que se le confronte. También dentro de nuestra psicoterapia hacemos confrontación, y muchas veces las confrontaciones llegan a ser duras, pero ahí debemos de tener mucho cuidado. Una confrontación no significa una pelea, no significa que lo empieces a regañar y que le digas no estás haciendo esto, ni esto, ni esto, porque si no ya te estás proyectando tú con alguna situación tuya, ¿no? Entonces, la confrontación significa guiar al paciente para que él mismo se dé cuenta de por qué no está haciendo las cosas, de por qué no está avanzando. Perdón, pudiera esa parte de la confrontación, la verdad es que yo creo que en algún momento, como dando terapia, pudiéramos caer en el tema de, por ejemplo, así muy breve, de cómo poder confrontar. Por ejemplo, si yo voy con usted a terapia y le digo, ay, es que tuve mucho trabajo, ¿no? Y no hice la tarea, y ha pasado repetidas ocasiones, y físicamente no me veo ni cansado, ni mucho menos. ¿Cómo podría confrontarse al paciente sin caer en esta parte de la proyección? Aquí la confrontación nosotros la manejamos a través de interrogantes. Esa sería la clave esencial, a través de preguntas. Entonces, por ejemplo, con ese ejemplo que tú das, yo te empezaría a cuestionar en dónde trabajas, qué fue lo que hiciste, y va a llegar el momento donde tú solito vas a empezar a arrinconarte. Aquí la finalidad es que a través de preguntas arrincones al paciente a tal punto de que el paciente se dé cuenta de por qué está haciendo lo que está haciendo. Es muy diferente hacerlo a través de preguntas que hacerlo a través de regaño. Cuando uno regaña, no pregunta, uno da por hecho o uno deduce. Entonces, por ejemplo, ahí si tú regañas, tú dirías, es que yo me estoy dando cuenta que no estás cansado, que no vas a un lugar tan lejos a trabajar, que tu trabajo no es tan agotador, entonces no lo estás haciendo porque no quieres. Eso ya sería más como regaño. Ahí sería más la cuestión de preguntar. Al final tú no vas a deducir ni inferir absolutamente nada. Tú lo único que haces es a través de preguntas hacerle ver al paciente qué es lo que está haciendo, ¿no? No sé si me doy a entender. Sí, quedó. Sí, quedó claro. Gracias. Muchas gracias. Ok. Maestro. Yo tengo una pregunta. En cuanto a esta parte, sí, yo Adriana, en esta parte que menciona de que el paciente no hace, por ejemplo, las actividades que se le piden, también entra la resistencia. ¿Qué actividad te estoy dejando que tú no quieres hacer? Y bueno, creo que también lo podríamos relacionar con
este objetivo terapéutico, la conexión de acontecimientos de vida. Esta resistencia que se está presentando, ¿qué conexión tiene con alguna parte de tu vida? Sí, claro, ahí ya sería la cuestión de interrogar y hacer que el paciente genere ese darse cuenta, ese insight que también nosotros manejamos, ¿no? Entonces sí, sin duda alguna aquí van a entrar muchas resistencias. A veces puede que sí sean resistencias, a veces puede que no. Entonces por eso depende mucho del paciente y de la observación que tiene el psicoterapeuta de su paciente, ¿no? Del conocimiento de nuestro paciente. Muy bien, y aquí ya tenemos las variables del terapeuta, que son algo muy similar a las del paciente. Y bueno, aquí lo primero, una buena formación. Debemos de estar bien formados, bien preparados, tener los estudios que sustenten la profesión que estamos ejerciendo, y que pues bueno, muchas veces no por ir a la escuela, a la universidad, ya significa que estamos bien formados. Eso depende mucho del alumno, depende de qué tanto el que se está formando como psicoterapeuta ponga desempeño, ¿no? En la parte de buscar más, de buscarle. Esto se trata mucho de buscar, sobre todo de llevarlo a la práctica de manera individual. Primero lo debes de experimentar tú para poder posteriormente hacerlo con un paciente. El interés por el bienestar de los pacientes, eso es algo que debe de existir siempre en los psicoterapeutas. Siempre debemos de ver por el bienestar de nuestros pacientes, no dejarlos ir por el lado económico. Hoy en día la economía nos mueve a todos, ¿no? Y a lo largo de los años, si se darán cuenta, muchas personas generan guerras, muertes, justamente a raíz de esto, de la avaricia del ser humano, que ya pareciera ser que forma parte de la naturaleza. Entonces, ahí también debemos de ser muy cuidadosos, porque muchas veces me ha tocado ver terapeutas que el interés no es el bienestar de la salud del paciente, el interés es el dinero. Entonces ahí estamos cayendo ya en un error pues evidente, ¿no? El estado civil también del terapeuta es fundamental. Bueno, no fundamental, pero sí es una variable que hay que tomar en cuenta. Muchas veces hay pacientes que te preguntan de manera directa si eres casado, si no eres casado, con la intención de saber si los entiendes. Aquellos pacientes que ya se divorciaron, muchas veces van a sentir empatía con un terapeuta que ya también se divorció, porque va a creer que lo entiende mejor. Entonces muchas veces preguntan esto. Aquí yo lo que sugiero es no hablar de más de tu vida personal con el paciente, más de lo que debería el paciente de saber o de conocer, ¿no? Y la edad también depende mucho. Se tiene la creencia de que entre más joven, menos experto en el tema, ¿no? Y entre más grande, más experto en el tema. Pues bueno, eso también es una creencia, ¿no? A veces aplica, a veces no aplica. Entonces, pero eso también depende mucho. Entonces esas son variables que hay que tomar en cuenta tanto en el cliente como en el terapeuta. Y aquí tenemos esto que es muy importante, donde nos dice que además hay una serie de características que todo buen terapeuta debe de tener, que son estas. Vamos a ver una por una, donde nos habla la primera de la aceptación. Estas son características o habilidades que el terapeuta debe de ir desarrollando. Entonces ustedes, ahorita que vayamos viendo estas, ustedes vayan preguntándose, vayan analizando si las tienen o no las tienen, y si hay que seguirlas desarrollando o no. La aceptación, esta característica hace referencia al respeto, a la preocupación y al interés que el terapeuta muestra por el cliente.
siendo importante que el cliente perciba esto. Entonces, muchas veces hay pacientes, por ejemplo, si a ti no te gustan las personas que son homosexuales y llega un paciente que es homosexual, si no sabes manejar eso, pues bueno, entonces puede que le faltes al respeto al paciente y no lo aceptes. Eso el paciente se va a dar cuenta. Entonces, si no puedes con eso, mejor no atiendas pacientes así, ¿no? Y trabaja lo que tengas tú que trabajar, porque si no los aceptas, pues seguramente es por algo. Después tenemos la empatía. Eso es fundamental, la empatía. Un autor que me gusta mucho cómo define la empatía y cómo trabaja con la empatía es el famoso Carl Rogers. Rogers habla mucho de la empatía como pilar fundamental dentro de la terapia centrada en el cliente. Y la empatía, pues bueno, más que ponerte en el lugar del otro, más que ponerte en los zapatos del otro, la empatía significa escuchar al otro, saberlo escuchar. Muchas veces no vas a sentir el mismo dolor del otro. Sin embargo, el ser empático significa acompañarlo en su dolor y saber que estás ahí, que tal vez tú no sabes lo que es perder un hijo, como el paciente lo está viviendo. Sin embargo, en esta parte empática te escucho y comprendo, trato de comprender lo que estás sintiendo, no juzgar, porque muchas veces juzgamos y entonces ahí ya no estamos siendo empáticos. La honestidad, esta característica hace referencia a que el terapeuta ha de ser honesto y legal con el cliente. Entonces, pues bueno, aquí en la honestidad vamos a lo mismo, debes de ser sincero con el cliente y sobre todo sincero contigo mismo, no engañar al cliente. Los pacientes cuando llegan a terapia ya llegan muy engañados. La sociedad les ha mentido tanto, a tal medida que ellos mismos se han vuelto infieles a sí mismos, desleales, deshonestos consigo mismos. Entonces, para llegar a un proceso de psicoterapia y que todavía se les mienta más, no es algo justo para el cliente. La credibilidad, esto es fundamental en el terapeuta, significa que sus palabras tengan crédito, que sean fiables como fuente de información. A mayor credibilidad, podríamos decir que tiene más crédito el terapeuta. Entonces, pues bueno, esto lo va a ir dando la misma experiencia, la misma honestidad que tenga el terapeuta, la buena preparación que también tenga. La flexibilidad, es importante que el terapeuta sea flexible para ajustar su estilo a las necesidades de cada paciente. Y esto de la flexibilidad tiene mucho que ver con lo que yo les decía en la clase pasada, de ser creativos. Esto hasta cierto punto se relaciona con la creatividad. Debes de ser creativo, debes de ser flexible. Si se darán cuenta a la hora de elaborar sus técnicas que elaboraron, algunos tal vez les costó trabajo porque no iba enfocado hacia un paciente en particular. Entonces, como no va enfocado a un paciente en particular, no sé como tal lo que voy a hacer. Pero muchas veces cuando ya tenemos al paciente en particular, cuando ya tenemos un paciente con el que vamos a trabajar algo, el paciente modifica toda la estructura de la psicoterapia, todas las técnicas. Entonces, tú te puedes saber muchas técnicas, pero una cosa es conocerlas, una cosa es saberlas, y otra cosa es aplicarlas en el paciente, porque a la hora de aplicarlas tienes que darles tú ese toque, esa arte que cada uno de nosotros tenemos para ajustarla a la medida del paciente, y eso hace referencia a la flexibilidad. Y el último, que yo considero que es importantísimo, el conocimiento de sí mismo. Este conocimiento de sí mismo es fundamental en el terapeuta transpersonal. El terapeuta es también una persona, ya habíamos dicho esto. Al igual que el cliente, el terapeuta tiene sentimientos, pensamientos y por supuesto que también tenemos problemas. También en algún momento estamos mal, en algún momento tenemos doble moral, tenemos triple moral.
En algún momento te puede llegar un paciente que tiene un amante y tú también la tienes o tú también lo tienes. Y entonces muchas veces ahí pues no dejamos de ser seres humanos, ¿no? No por ser psicoterapeutas transpersonales ya somos perfectos, ya somos como Jesucristo, como Buda. Seguimos teniendo muchos problemas, seguimos siendo terrenales y de hecho hasta tal vez más animales que el paciente. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahí? Tenemos que trabajar con nosotros, pero para trabajar con nosotros debemos de darnos cuenta qué es lo que tenemos que trabajar. Ese es el conocimiento de sí mismo. El conocimiento de sí mismo no significa que ya te volviste un ser iluminado, que ya eres completamente un ser de luz y que andas compartiendo pura luz. El conocimiento de sí mismo significa conocer en dónde estás parado, conocer cuáles son tus problemas, cuáles son tus dilemas, qué es lo que no te deja dormir, qué es lo que te angustia, y en base a eso hacer algo, porque si no haces nada, pues entonces te quedas ahí nada más viendo, ¿no? Ese conocimiento de sí mismo es muy importante porque es lo que tú vas a generar en tu paciente, y si tú no te conoces, ¿cómo pretendes que el paciente se conozca? Entonces, eso es muy, muy importante y todo transpersonal debemos de tenerlo. Y pues bueno, eso también es lo de las cosas que al paciente le cuesta mucho trabajo, porque el paciente no se conoce, el paciente no se da cuenta de lo que hace, y al no darse cuenta de lo que hace, ¿cómo va a trabajar algo que ni siquiera sabe que tiene que trabajar? Entonces esas son habilidades que tenemos que ir desarrollando. Profesor, yo en alguna ocasión llegué a escuchar que todos los terapeutas debemos de tener algún mentor o alguien que nos apoye en ese sentido de lo que usted está diciendo. No dejamos de ser personas, de bajarnos a lo mejor a veces de nuestra nube y buscar otro mismo terapeuta de nuestra misma corriente, pues para precisamente descargar todo eso que tenemos como personas, cambiarnos hacia el otro lugar. ¿Es correcto? Sí, es correcto. De hecho, debemos de estar en continuo desarrollo, ¿no? Debemos de estar en psicoterapia. En algún momento podemos dejarla, pero después debemos de regresar. Debemos de estar en supervisión clínica para ver que lo que estemos haciendo esté bien hecho, cada vez esté mejor, que hagamos nuestro trabajo cada vez mejor. Entonces sí, nunca podemos darnos el lujo de decir, hasta aquí llegué y ya lo sé todo, ya me desarrollé espiritualmente en todos los sentidos. Entonces eso sería caer en un error. Debemos de seguir constantes. Y así llegamos a esto, al lugar de tratamiento. ¿Cómo debe ser el lugar del tratamiento donde vamos a dar la psicoterapia? Pues bueno, se sugiere que sea en un lugar privado, que ese lugar privado sea cómodo, que cuente con el mobiliario adecuado. Lo que se requiere pues es una silla, de preferencia nosotros utilizamos un sofá. El sofá es debido a que dentro de los ejercicios que hacemos, como ya les decía, utilizamos mucho la hipnosis, el método hipnótico. Cuando llevamos a una persona a trance, la persona corporalmente se puede desvanecer. Entonces el estar en un sofá o el estar en un diván le ayuda mucho a que el paciente se relaje, se acomode y no se vaya a hacer algún daño, ¿no? El color, pues bueno, utilizar colores como el blanco, el ocre, el verde claro, colores claros en particular, para que el paciente se sienta en armonía. Podemos utilizar eso de los inciensos, las aromas, ese tipo de cosas, pero siempre preguntándole al paciente si le agrada o no le agrada, porque habemos personas que somos alérgicas. Entonces, si tú le pones un incienso a una persona alérgica, la va a pasar muy mal. Maestro, en lugar de relajarse, le va a perjudicar. Maestro, Dime. Tere, soy Tere. Dos cosas aquí puntualizo. También el perfume que usa uno personal, yo sería de la idea de no usar perfume,
porque no a todos les agrada, ¿no? Algunos aromas. Yo creo que basta con que estemos limpios y creo que eso basta. Otra de las cosas que anteriormente comentó de la psicoterapia, a mí se me hizo pues una parte muy importante de esta psicoterapia de la imaginería, que nosotros llegamos a juzgar, o que me parezca a mí exagerado ciertas cosas de la gente. Por ejemplo, una mamá que tiene un hijo de 30 años y que me dice que le causa mucha angustia cuando él se va y llega a las 11 de la noche. O sea, a mí me podría parecer exagerado y fuera de lugar. Pero en lo que se centra la psicoterapia transpersonal es llegar al punto de qué ella está sintiendo con esa emoción, ¿no? ¿Qué le está causando ya más de manera transpersonal, como lo dice, ¿no? Ese hecho. Sí, ahí es donde nosotros tendríamos que hacer esa observación, ver con qué se está conectando, ¿no? Y de esa manera va a salir algo. Sí, es exacto. Totalmente correcto. Y lo de los perfumes, pues también, yo creo que eso depende mucho también qué tanto perfume te eches, ¿no? ¿Qué perfume utilices? Hay personas que se bañan en perfume y huele evidentemente mucho, pero si lo usas de manera discreta, donde nada más lo huelas tú, que se supone así deberías de usarse un perfume, no pasa nada. Pero pues bueno, es también eso ya depende de cada quien, ¿no? Sí, claro. Muy bien. Pues bien, así debe ser el lugar de tratamiento. Aún el psicoterapeuta transpersonal no siempre puede trabajar en un consultorio, sino que también lo puede hacer, puede ir a un hospital y ahí dar una sesión. Sin problema alguno lo puede hacer, o puede ir a la casa del paciente y trabajar con el paciente en cama, o bien, hoy en día, como lo estamos viviendo, a través de estos medios, ¿no? A través de estas plataformas virtuales, también se puede dar una sesión terapéutica, y que eso es lo que ustedes van a estar haciendo más adelante. Y por último, tenemos la indumentaria del terapeuta. ¿Cómo se debe de arreglar el terapeuta? Que aquí entraría lo que comentabas ahorita del perfume, que dijiste algo importante, con que el terapeuta esté higiénico, esté bien arreglado, con eso basta. Muchas veces, y esto se ve mucho en psicología, al psicólogo lo pintan como muy pandroso, ¿no? Como que usa guaraches y su bolsita como estilo hippie. Entonces, pues bueno, aquí ya depende del estilo de cada quien, pero sin duda alguna, si estás ejerciendo una profesión, debes de darle la importancia a esa profesión y la importancia a tu paciente. Debes de ir bien arreglado, bien higiénico, ropa discreta. A esto se refiere y depende mucho también de la edad de los clientes, como yo les decía. A veces hay que utilizar bata, a veces no. Depende mucho del niño. Si vas a trabajar con un niño y te tienes que sentar en el piso con él, pues evitar llevar, si eres mujer, pues vestidos, ¿no? Minifaldas, faldas, etcétera. Si eres hombre, a lo mejor es más cómodo trabajar con pantalón de mezclilla. De igual manera, si vas a atender a un adulto, depende mucho ahí también de la edad del paciente, de cómo te vas a arreglar, pero siempre y cuando estés bien aseado y bien arreglado, ¿no? Eso ya depende de cada quien. Entonces, y eso también depende, como lo dice, de las normas culturales que existen en cada lugar. Entonces, pues bueno, eso tiene que ver también con las creencias. Y bien, así llegamos entonces al psicoanálisis. Vamos a ver algunos elementos importantes del psicoanálisis para pasar a la parte de la práctica. Entonces, psicoanálisis, ¿qué es el psicoanálisis? Es un procedimiento, porque es una psicoterapia. Si habíamos definido la psicoterapia como un procedimiento, como una serie de pasos, evidentemente el psicoanálisis es un procedimiento
que indaga procesos anímicos que son difícilmente accesibles por otras vías. Recordemos que el padre del psicoanálisis, que es Sigmund Freud, él empezó haciendo trabajos con uno de sus maestros más importantes e influyentes en su vida, que fue el maestro Charcot. Charcot es muy famoso porque fundó la escuela de Salpêtrière en Francia. Esta escuela de Salpêtrière, dentro del ámbito del estudio de la hipnosis, existen dos escuelas fundamentales, que es la de Nancy y es la de Salpêtrière. En Salpêtrière tenemos a Charcot. Estos eran hospitales. En esos hospitales se trabajaba con el método hipnótico. Entonces Freud tuvo la oportunidad de llegar con Charcot, y al estar con Charcot, el primer método psicoterapéutico que empezó a utilizar Freud fue la hipnosis. Para ese entonces todavía no existía la psicoterapia como tal. La psicoterapia ya bien consolidada como una subdisciplina de la medicina, porque la psicoterapia desprende de la medicina, del estudio de la mente y de la psiquiatría, surge a partir del mismo Freud. Entonces, por eso Freud es un elemento clave para nosotros. Él al tener conocimiento de hipnosis, empieza a trabajar con sus pacientes. Principalmente en ese entonces, la hipnosis trataba el padecimiento de la histeria. Y la histeria era un padecimiento típico en las mujeres, solamente se daba en las mujeres. Más adelante se dan cuenta que tiene una relación con la represión de la sexualidad. Entonces, a raíz de eso es que Freud empieza a crear su teoría psicosexual como nosotros la conocemos. Entonces, por eso es que él se empezó a interesar en las perturbaciones neuróticas. Dentro de ellas encontramos a la histeria y empezó a trabajar con la hipnosis. Pero la realidad se dice dentro del estudio de la historia que era muy mal hipnotista, era muy mal hipnólogo. No se le facilitaba llevar a las personas a trance. Entonces Freud agarró y dijo, pues la hipnosis no es para mí, tengo que buscar otra vía, otras herramientas, otras alternativas que me lleven a aquello donde se encuentra el problema del paciente, lo que más adelante le va a llamar inconsciente. Entonces, ¿cuáles son esas otras vías? El psicoanálisis. Después de abandonar la hipnosis, funda una nueva psicoterapia que la va a consolidar bastante bien y que se va a llamar psicoanálisis. Entonces, el psicoanálisis, en palabras de Freud, él decía que era una disciplina científica que desprendía de la psiquiatría, y que el psicoanálisis fue muy utilizado a lo largo de los años en la psiquiatría. Y hoy en día la mayoría de psiquiatras, muchos han decidido estudiar psicoanálisis porque es lo más viejo que hay, lo más viejo que existe, y de donde han surgido múltiples teorías. Comúnmente se aceptan 3 elementos que tiene el psicoanálisis. Cuando hablamos de psicoanálisis hablamos de estos 3. El psicoanálisis es un método de investigación. ¿Qué significa que sea un método de investigación? Que cumple con una metodología tanto teórica como práctica. Entonces, el psicoanálisis tiene toda una metodología teórica. Freud creó un sinfín de teorías, tiene múltiples libros donde habla de un sinfín de teorías que las sustenta en el estudio de otras ciencias. Entonces hablamos de psicoanálisis, de un método de investigación, porque después de Freud, muchos psicoanalistas siguieron investigando y hasta el día de hoy se sigue investigando el psicoanálisis. Es también una teoría de la personalidad. Hablar de psicoanálisis es hablar de una teoría de la personalidad, porque Freud fundó o formuló esta teoría como la teoría psicosexual, donde agrega el aparato psíquico y la estructura topográfica de la personalidad. Entonces, de aquí empiezan a desprenderse los estudios de la personalidad con mayor forma. Y también es una técnica de tratamiento, lo que significa que
cumple con una metodología teórica, con una metodología práctica, lo que la hace ser al psicoanálisis un modelo que ayuda a la sanación de los individuos. ¿Cuáles son las técnicas que Freud desarrolla? La asociación libre, la interpretación de los sueños y el análisis transferencial. Eso es lo que la hace tener técnicas de tratamiento y la hace ser una psicoterapia bien consolidada, bien fundamentada y que va a ir evolucionando y va a ir dando pauta a otras psicoterapias. En una conferencia que daba Freud, decía que el psicoanálisis iba a ser el parteaguas de todas las psicoterapias que iban a existir después del psicoanálisis. Entonces Freud dijo que toda psicoterapia que surgiera después del psicoanálisis iba a tener una connotación, le gustara a quien no le gustara, una connotación que partiera del psicoanálisis. Y pues bueno, aquí tendríamos que analizar las otras psicoterapias, donde nos daríamos cuenta que sí, la realidad es que sí, partimos del psicoanálisis todas y nos fundamentamos en gran medida del psicoanálisis. Entonces estos tres, la psicoterapia transpersonal los tiene, también los tiene. La psicoterapia transpersonal también es un método de investigación, también es una teoría de la personalidad, porque también tenemos nuestra teoría de la personalidad, y también tenemos una técnica de tratamiento, que vendría siendo el método Polo Scott. Entonces, pues bueno, esos tres elementos son importantes y también la psicoterapia transpersonal los cumple. Entonces, bien, voy a parar hasta aquí la presentación. A manera de resumen, la siguiente clase vamos a seguir viendo elementos de psicoanálisis. Vamos a ver ya los elementos que ustedes a grandes rasgos conocen, lo que forma parte de la teoría de la personalidad, la estructura psíquica, el cómo se conforma como el ello, el yo, el super yo. Los que no lo conozcan, pues bueno, ya lo veremos en la siguiente clase. Pero lo que me interesa del psicoanálisis ahorita para la parte de la práctica es lo que Freud denominó como regla fundamental. La regla fundamental, ¿alguno de ustedes la conoce? ¿Sabe cómo es la regla fundamental? Sí, se trata de decir todo lo que pase por la mente con la mayor sinceridad o tratando de no omitir nada, no censurarnos. Exactamente. ¿Sería como la transferencia? No, la regla fundamental no entraría dentro de la transferencia. Puede dar pauta a la transferencia, pero no es lo mismo. La regla fundamental es, como bien lo menciona Adriana, se trata de que el paciente tiene que llegar a consulta y expresar todo lo que se le venga a la mente. Esa es la única regla en el psicoanálisis, que el paciente hable todo lo que se le venga a la mente. La regla fundamental va dirigida a que dentro del discurso, de la narrativa que tú estás hablando, aquellas cosas que de repente creas que no tienen coherencia, que no tienen lógica, no te las calles, exprésalas. Por ejemplo, si tú estás hablando de que hoy en el trabajo te pasó esto, esto y esto, y de repente se te viene a la mente cuando eras niño y jugabas a las canicas con tus amigos, la regla fundamental es eso: no deseches lo que se te viene a la mente. Aunque no tenga coherencia el diálogo, aunque no tenga coherencia el discurso, tienes que hablarlo, tienes que decirlo. Entonces, bajo esa premisa de la regla fundamental, es como trabaja el psicoanálisis. Un ejemplo de cómo nosotros involucraríamos el psicoanálisis con la psicoterapia transpersonal integrativa sería a través de esto, de la regla fundamental. Evidentemente nosotros no vamos a interpretar
Nosotros no vamos a hacer una interpretación de los sueños, ni vamos a hacer una interpretación de las transferencias, y ni tampoco una interpretación de las asociaciones libres. Nosotros lo que haríamos con esa regla fundamental es decirle al paciente: te voy a pedir que comiences a relatarme algún acontecimiento significativo en tu vida. Y ya ahí yo estoy agregando la parte de lo transpersonal, un acontecimiento significativo. Recordemos que nosotros vamos enfocados al significado. Entonces el paciente va a traer un momento significativo y tú le vas a pedir: te voy a decir que solamente existe una regla en este momento, y la regla es que todo lo que se te venga a la mente, exprésalo. Tú me vas a narrar ese acontecimiento que para ti es significativo, pero si en algún momento viene algún otro pensamiento a tu mente, te pido que me lo expreses, te pido que me lo digas. Y entonces tú puedes agarrar una libreta y lo que vas a hacer es, el paciente va a empezar a narrar. Tú vas a empezar a escribir aquellas palabras que tú consideres que el paciente le está dando mayor, como quien dijera, mayor significado, o aquellas palabras que son más repetitivas. Eso ya depende del psicoterapeuta. No, yo no podría decirte qué palabras sí, qué palabras no. Puedes agarrar las palabras que tú quieras, siempre y cuando veas que son significativas o que consideras que son significativas en el paciente. Hay pacientes que repiten mucho ciertas palabras. Entonces, si te está contando que cuando era niño hacía esto, esto y esto, tú puedes escribir la palabra niño o perro, canicas, etcétera. Y entonces, de esa manera vas a hacer una lista. Al hacer una lista de esas palabras que tienen un significado para el paciente, vas a pasar a la siguiente fase. La siguiente fase es que le vas a pedir al paciente que con esas palabras, tú le vas a entregar la lista de palabras, le vas a decir a cada una de esas palabras, te voy a pedir que le des un significado en una palabra o en una frase. Entonces, por ejemplo, la palabra perro para el paciente significa amor. La palabra niño para el paciente significa odio, por ejemplo. Y ya una vez que hizo esa lista de palabras con los significados que el paciente le está dando, le vas a pedir que te haga una historia, o le puedes pedir que te dibuje lo que quiera con esas, pero que ese dibujo signifique lo que el paciente escribió de cada una de esas palabras. Entonces ahí ya depende de ti. Puede hacer una historia, puede hacer un dibujo, etcétera. Ahí ya depende también de tu creatividad y de la creatividad del paciente. Una vez que ya hizo eso, supongamos que hizo un dibujo, pues ya fácilmente con ese dibujo nos vamos al símbolo. Le podemos pedir que ese dibujo lo simbolice, lo deposite dentro de un símbolo, o el símbolo sea el mismo dibujo. Y con eso, ya teniendo el símbolo, nosotros ya nos fuimos a historias pasadas de vida. O bien, si él relató una historia, a esa historia le pides que la simbolice. Ahora te voy a pedir que a esa historia le pongas un título, y ese título lo lleves a un símbolo. Y ya una vez teniendo el símbolo, de manera sencilla nos vamos a las historias personales de vida. Entonces, a manera de manera muy detallada, a grandes rasgos, esto vendría siendo una técnica que integre psicoanálisis con psicoterapia transpersonal. ¿Qué estoy integrando del psicoanálisis aquí? Pues la regla fundamental, incluso parte de las asociaciones libres, solamente que nosotros no le estamos dando una interpretación. Nosotros lo que estamos haciendo es dándole un significado. En este caso lo hace el paciente. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que hacer con sus tareas, y eso es lo que tienen que hacer ahorita con la pareja con la que van a tener que trabajar. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta con lo que acabo de explicar? Muy bien. Entonces, vamos a ver cómo les va con lo que ustedes hicieron.
Por ahí les comento, estuve revisando algunas tareas y vi que algunas personas pusieron o hicieron uso de elementos como el poner un aroma, el poner música. Entonces, por ejemplo, el poner música sí se puede hacer a través de esta plataforma. Puedes compartir un video de YouTube y se va a escuchar la música. Pero el poner un aroma está complicado, ¿no? Hacerlo a través de esta manera virtual. Entonces ahí nada más tengan cuidado, recuerden que lo que me están entregando es lo que van a hacer con el paciente aquí a través de esta modalidad virtual. Entonces lo tienen que ajustar. Ahorita se van a tener que ajustar al paciente. ¿Cómo lo vamos a trabajar? Voy a formar las parejas, voy a hacer los equipos, voy a hacer las parejas y en parejas se van a ir a un salón individual donde nadie más los va a ver. De repente yo voy a estar entrando a las sesiones de ustedes para revisar cómo van. Ustedes continúen, no se detengan, al menos de que tengan alguna pregunta, pues ya me la hacen saber, pero ustedes continúen con el paciente. Van a elegir en parejas quién va a ser paciente y quién va a ser terapeuta. Solamente vamos a trabajar con un paciente y un terapeuta. No vamos a hacer el cambio. El que fue paciente no va a ser terapeuta y el que fue terapeuta no va a ser paciente. Solamente lo vamos a hacer una vez por cuestión de tiempo. Entonces, tú vas a decidir si eres paciente, si eres terapeuta, te pones de acuerdo con la pareja y vas a comenzar a llevar a cabo tu sesión que me entregaste como tarea. ¿Qué es lo que debes de hacer? Debes de hacer el saludo, el rastreo. El rastreo trata de identificar lo que ves en el rostro de tu paciente, lo que escuchas, cómo se escucha el tono de voz del paciente. Empieza a identificar eso, empieza a identificar la emoción, tal vez los códigos de creencias, la necesidad transpersonal del paciente. Pon mucha atención en el discurso. Las preguntas que hagas, que sean preguntas enfocadas a buscar el significado de los acontecimientos de vida del paciente. Entonces vas a hacer eso. Ahí vas a meter tu ejercicio. Puede ser dentro de la descarga emotiva. Le vas a pedir al paciente que si quiere hacer un ejercicio. El paciente, pues bueno, tendría que decirte que sí. Recuerden que los que van a ser pacientes tienen que ayudarle a su terapeuta a trabajar. Si ustedes le dicen al paciente que no tiene nada que trabajar, al terapeuta, el terapeuta no va a saber qué hacer. Entonces tienen que ayudarle al terapeuta, le tienen que dar material para trabajar y van a hacer el ejercicio que ustedes hicieron, que ustedes están relatando ahí en las tareas, y posteriormente se van a ir a historias pasadas de vida. ¿Cómo es ir a historias pasadas de vida? Tú le vas a pedir, no nos vamos a ir a historias pasadas de vida, nos vamos a ir al lugar seguro y protegido. ¿Cómo es ir al lugar seguro y protegido? Tú le vas a pedir al paciente, después del ejercicio, que cierre sus ojos y que solamente te escuche. Y le vas a pedir que vaya a algún lugar donde se sienta totalmente seguro, donde se sienta totalmente protegido, que simplemente lo visualice. El paciente va a visualizar ese lugar, le vas a pedir que te diga qué lugar es. El paciente te puede decir es un bosque, es en la selva, es en la playa, y entonces tú le vas a ir diciendo, observa lo que hay en ese lugar, siente la tranquilidad, las sensaciones que hay en ese lugar. Yo te sugiero que no le digas qué tiene que imaginar, no le digas, imagínate un bosque, o imagínate una playa, imagínate un árbol, que el mismo paciente te vaya diciendo lo que él está observando. Eso le va a ayudar más a estar en ese lugar seguro y protegido. Entonces ahí lo dejas unos minutos para que se relaje, para que se estabilice, si es que llega a moverse algo durante la técnica que tú elaboraste, y posteriormente ya le dices que vaya regresando hasta este momento, hasta este lugar. Lo vas haciendo lento a través de su respiración y que abra los ojos. Entonces ya ahí terminas con la sesión
te despides del paciente y listo. Entonces vamos a dar 20 minutos de práctica, no más, no menos. Trata de llevar la práctica en tiempo y forma para que no es tanto. En el momento en el que yo ya lo saque, otra vez nos vamos a ver aquí todos y vamos a compartir ya de manera muy breve qué fue lo que pasó, cómo fue que les fue. ¿Dudas o todo está claro? Al salón a la parte que nos vamos a ir, ¿usted nos los va a dar el link o cómo va a ser eso? Aquí yo voy a formar los grupos y la misma plataforma te va a mandar, te va a aparecer ahí como un mensajito donde te va a decir agregarte a tal grupo. Ya nada más ustedes le dan a aceptar porque si no le dan a aceptar no se van a ir. Le dan a aceptar y ya solitos los va a mandar. Ok, muchas gracias. Sí, gracias. Entonces, por favor, eviten los ruidos, que no escuchen ruidos. Hay que tener la cámara encendida, las personas que la tienen apagada. Y entonces, ahorita nos vemos ahí con sus parejas.